Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Este es el primer episodio y aún no tenemos nombre. Le vamos a poner en este día esta etiqueta, el primer podcast que no tiene nombre. Estoy aquí con Enoch Parra y con Dani Barreto, con los que hemos arrancado. Será un podcast que traerá novedades, incluso invitados especiales en este otro lado del sofá que aún no tiene todavía posicionado nadie, ninguna persona. Doy la bienvenida a mis compañeros y arrancamos con el contenido de hoy. Enoch, ¿qué tal? Hola, pues estoy muy emocionado porque yo creo que es el primer podcast que hacemos así, rollo podcast. Ajá. Y muy guay. Esto estaba esperándolo yo, soñándolo y ahora pues está muy guay vivirlo. Parecía Dani. que no iba a llegar nunca, ¿no? Yes. Estamos ahí. Lo hemos tenido que parir, o sea, ha costado, así que vamos a hacer algo chulo. Bueno, teníamos que empezar el año 2024 y no podíamos terminar el primer mes de enero sin que arrancara el primer episodio. Así que aquí ha comenzado novedad exclusiva. Este es el primer episodio y queremos que lo disfrutes. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues vamos a tenerlo en YouTube, también lo subiremos a Spotify y supongo que a iVoox, a todas las plataformas que tenga a mano la gente. A todas las plataformas. El contenido principalmente serán preguntas que ustedes nos hagan, nos sugieran en nuestras redes sociales. Iremos recordando semana a semana que vayan dejando sus preguntas. Yo ya tengo un buen abanico de preguntas, una batería de preguntas que nos van a ayudar. En esta ocasión he seleccionado 3 para el contenido de este episodio que va a durar alrededor de 28 minutos. Enoch, la próxima semana, el próximo episodio será él quien modere. Dani Barreto será también en el siguiente episodio quien modere y traiga las preguntas que les dejéis a cada uno de ellos. Preguntas, inquietudes que tienes en tu corazón, son anónimas, con lo cual te tienes que atrever sin ningún tipo de problema a hacérnosla. Muy bien, pues vamos allá con el contenido de este día, que son las preguntas que amigos nos han dejado en mi Instagram personal. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Ojo, atentos a esta. Dice, ¿cómo empezar a confiar en Dios otra vez después de que permitiera algo cuyo dolor le pedí que me librara? Es interesante porque está delatando una crisis en cierta persona, una dama para ser exacto. ¿Cómo empezar a confiar en Dios otra vez después de que permitiera algo cuyo dolor le pedí que me librara? Así que se encuentra en un punto de desconfianza hacia Dios. Y es interesante abordar esta pregunta y tratar de resolverla bajo nuestra perspectiva. Por supuesto, no está de más decirlo, que no es lo que nosotros digamos, aportamos algo que quizás pueda ayudar, colaborar, y lo basamos en la palabra más segura, que es la Biblia y nuestra experiencia, y seguro que va a hacer mucho bien. Hay algo que con respecto a esta pregunta, un día escuché sobre Itiel que me cambió la perspectiva, y él hablaba sobre esa semilla que al final dejamos crecer, pero cuando va creciendo tiene que venir la poda. Porque si no, no va a crecer de la manera correcta. Y tiene que cortar las hojas, rectificar para que crezca enderezado el tronco, el árbol. Y eso a mí me marcó porque decía Itiel, muchas veces nosotros, por nuestro pensamiento de querer huir a todo lo negativo, lo malo, y al final ese a lo mejor dolor, el Señor quiere conseguir trabajar algo en tu carácter, llevarte a otra dimensión de búsqueda con Él. Entonces, algo que a mí me quedó muy, muy clavado de ese podcast que escuché también, fue el no huir de la poda. Y él también lo relacionaba mucho con lo que está haciendo las redes sociales con nosotros. Amazon, esta sociedad, todo lo instantáneo, petición-respuesta. Y a veces el Señor nos mete en desierto y en proceso y en situaciones en las que es un desierto largo, es un desierto que no vemos la solución en mucho tiempo, en muchos días, pero es algo que es necesario, es la mano del jardinero que quiere podarte para que crezcas correctamente, ¿no? Entonces, cuando yo creo que cambiamos nuestra perspectiva a ver qué quiere sacar el Señor con esto, ¿sabes? El tema del dolor es un tema delicado, ¿no? Porque al final hay una persona que está sufriendo detrás.
Y en este caso hay como una culpabilidad hacia Dios, ¿no? Como echarle la culpa a Dios. Me gusta mucho el punto que ha tratado de Enoch, como hay propósito. Allá afuera la desesperación es absoluta porque tú no tienes propósito en tu sufrimiento. Es un sufrimiento sin propósito. Sí. Pero aquí adentro tenemos la promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Claro. Entonces, hasta el sufrimiento tiene propósito en Dios. Y eso es algo esperanzador, ¿no? Por otro lado, el entender que... y ahí voy a usar como esta palabra entender 2 veces, entender que no siempre debo entenderlo todo. Yo he aprendido en momentos muy duros, o sea, hay momentos donde tus umbrales de dolor se sobrepasan, tus umbrales de sentirte mal, llega una pequeña o gran depresión a tu vida y dices tú, pero sí, yo creía en Dios, sí. Incluso puedes llegar a sentir que Dios te ha fallado o se ha apartado, ¿no? Pero mi experiencia es que en esos momentos donde mi entendimiento no llega, donde no llega mi mente y mi conocimiento de Dios, tendrá que llegar mi fe. Ajá. ¿Pero mi fe en qué? Mi fe en que Él es bueno. O sea, Él es bueno. Sí. Y eso va por encima de lo que yo pueda estar entendiendo o viviendo. Porque hay un peligro en el tema de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite algo que yo no quería que Él permitiera, que sabía que me iba a hacer sufrir? ¿Dónde desemboca esa duda? ¿Será que Dios no es bueno? Y si Dios no es bueno, no es confiable tampoco. Y ahí es donde empieza a trabajar el enemigo, ¿no? Entonces, en esos momentos donde tu mente empieza a ir más rápido y tu corazón empieza a cabalgar y vas directo hacia un desenlace en el que tú vas a juzgar y acusar a Dios de no ser bueno, corre a la cruz, corre a esos versículos y a esos momentos en la Biblia donde queda claro que Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, Dios te ama verdaderamente. Que no entiendas lo que está pasando y que eso te cause dolor, no significa que Él no te ame y que Él no sea bueno y que no quiera lo mejor para tu vida. Claro. Entonces, Señor, no lo entiendo, pero yo sé que tú eres bueno. O sea, no termino de comprender, estoy llorando más que nunca, estoy sufriendo más que nunca, pero yo sé que tú eres bueno. Hay un propósito en todo esto. Yo saldré adelante. Yo volveré a reír, yo volveré a sonreír, porque tú me amas, tú eres bueno. Y yo creo que esas cuando estás cayendo en el pozo en el que terminas dudando de Dios e incluso maldiciendo a Dios y diciendo tú no eres bueno, tú has jugado conmigo, antes de caer ahí, corre a la cruz, corre a agarrarte a las verdades de amor que nos revela la Biblia, para que no peques contra Dios, ¿no? Para que no termines alejándote y que ese momento de sufrimiento sea lo que te saque de los caminos de Dios. Sí, y también hay un asunto aquí. Muchas veces tenemos todo para amar a Dios. Porque, y aquí entra siempre la figura de Job, ¿no? Porque Job tenía todo para amar a Dios, tenía su mujer, sus hijos, sus tierras, sus ganados, todo. Pero una vez que también en una canción decía, y si me quitaran lo que más amo, lo que más quiero, seguiría amándote a ti. Entonces ahí entra, yo amo a Jesús por lo que me da, por lo que Él me ofrece o por lo que es Él, ¿no? Y creo que es una pregunta que tenemos que afirmar nuestro corazón en Él, más allá de todas las cosas que tenemos, pero hacernos esta pregunta, si yo no tuviese todo lo que Dios me ha dado, mi esposa, mi hijo, mi trabajo, el dinero, o sea, yo seguiría amando a Jesús. Seguiría amando a Jesús, ¿no? Qué bueno, qué tremendo. Y algo que pasa tomo un poco lo que hablabas antes de la generación instantánea, ¿no? El feedback rápido. Es que podemos llegar a pensar que Dios nos promete aquí o nos asegura una vida idílica aquí. Y eso no es la promesa del Evangelio. El Evangelio te promete que un día dejarás de sufrir. El Evangelio te promete que un día se te responderán a todas esas cuestiones que tú tenías y que llegará un momento donde no va a haber dolor, ni tristeza, ni llanto, pero que no necesariamente va a ser aquí. En una cultura donde es fácil transgiversar todo, donde nos tomamos el medicamento en cuanto nos empieza a doler un poco la cabeza, el dolor es algo bastante chocante para nosotros como jóvenes, ¿no?
Pero la promesa del cristiano, la promesa del cristianismo que nos hace Jesús es: un día todo esto se va a acabar. Un día en esa injusticia que te está causando dolor, vendrá la justicia, la verdadera justicia. Llegará Jesús, volverá Jesús y pondrá todas las cosas en orden. Todo se someterá delante de Él y entonces hará justicia y reinará la justicia, el verdadero orden, ¿no? Se acabarán los jueces injustos, será justicia sobre esas maldades tan crueles que hay en el mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el dolor es un invitado siempre no deseado en nuestras vidas. Claro. Pero ¿cuánto nos procesa? ¿Cuánto hace en nosotros? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto nos enseña el dolor? Y no es fácil. Es que no es fácil. No estamos aquí, yo creo que en ninguna posición de decir, jolín, yo, si me viene una prueba fuerte en mi vida, cuesta realmente, oye, voy a acudir al Señor, porque Él es mi paz, mi pronto auxilio, ¿no? Nuestra primera reacción siempre es, se nos cae el mundo encima. Entonces yo, de ninguna manera queremos decir que hayamos conseguido o que hablamos de una posición de enseñar. Es una prueba que el Señor nos pasa a todos, ¿no? Y algunos más duras, según. Pero mira, dice la palabra que Él no nos pone ninguna prueba que no podamos soportar, ¿no? Entonces yo siempre me agarro a eso y digo, guau, si me lo ha puesto es porque puedo superarla con Él, no en mis fuerzas, con Él. Entonces, bueno. Ahí está la clave, ¿no? Que yo pienso, aquí hay dos, quizá la persona que nos escribe y nos hace la pregunta, que tiene que superar la confianza en Dios, que no está basada en la condición en la que nos encontramos, las experiencias que vivimos. Justamente eso es lo que nos tiene que hacer confiar más en Dios, las experiencias que vivimos. Quizás le falte experiencias de dolor para darse cuenta que Dios sigue estando ahí y que después de ese dolor viene lo que produce la prueba, que es una paciencia, que es fe probada y que todo resulta bueno. Romanos 12:2 dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno en gran manera, dice que no hay bueno ni aún uno. Dice, pero Dios es bueno y rico en misericordias. Entonces, Dios es bueno, la voluntad que Él genera siempre va a ser buena. De alguien bueno, lo que Él hace es bueno. Claro. A pesar de que en un momento instantáneo, ahora, inmediato, en el presente, como dice, sea causa de dolor, pero en un futuro seguro que va a ser causa de gozo. Amén. Entonces, número uno, confianza en Dios siempre. Dice en Isaías 31 o 30:15, dice, en quietud y en arrepentimiento, en confianza y en reposo estará vuestro poder. Fíjate qué poder tengo yo en la confianza, en el arrepentimiento, en el reposo, en la confianza. Tener confianza en Dios me da poder. Wow. Yo siempre trato de recordar esas 4 virtudes, aptitudes. Confiar en Dios por encima de todo. Lo último que deberíamos de perder sería la confianza. Entonces, mi pregunta, yo le devolvería una pregunta a esta joven, es ¿cómo iría yo a dejar de confiar en Dios? Porque ella dice, ¿cómo puedo volver? Que ese asunto ahora hay que tratarlo. ¿Cómo puedo volver? Yo creo que nunca debemos dejar de confiar. Si nunca dejas de confiar, entonces no vas a tener que volver a retomar en confiar. Pero bueno, tratando de ayudar a esta joven, ¿cómo creo que humillándome, arrepintiéndome, si estoy solo, sola, me escondo en mi cuarto y le pido perdón por haber creído que dependiendo de las condiciones yo confío o no confío? Por supuesto, algo te ha provocado un rechazo, un dolor. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 5:8, dice, aunque era hijo, por cuanto padeció, por lo que padeció aprendió obediencia. Fíjate, siendo hijo Jesús, padeció, aunque era hijo. Entonces, todos vamos a sufrir y ese sufrimiento va a formarnos como personas. Tengo varios textos claves en mi vida, por ejemplo, la voluntad
de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y un versículo que siempre me ha perseguido desde pequeño, desde joven, haciendo alusión a lo que decía Enoc acerca de Job. En Job capítulo 2 dice, ¿aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo? Buah. Y siempre me he acordado de eso y siempre lo he tratado con personas, porque entonces estamos entendiendo o no conociendo a Dios. Claro. Porque incluso, o sea, me ha sobrevenido una prueba que puedo soportar, como decía Enoc, porque no va a hacernos soportar algo más allá de nuestra capacidad. En el momento presente esa prueba puede ser causa de dolor, pero va a significar un gozo en lo que va a producir eternamente o lo que va a producir a largo plazo. Entonces, tengo que pensar que en estos momentos que estoy sufriendo adversidad, estoy sufriendo un problema, tengo que mirar hacia el futuro. También me gusta mucho la actitud de Jesús. Dice que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Entonces, a corto plazo, in situ, había dolor, pero estaba mirando al frente, él no miraba hacia abajo viendo la situación. Él miraba, dice, puestos los ojos en el futuro, a largo plazo, lo que eso iba a provocar, la muerte suya en la cruz del Calvario. Entonces, puedes soportar y puedes permanecer en medio de la prueba, aferrándote, siguiendo confiando en Dios, teniendo esperanza, que es lo último que podemos perder, sabiendo que esto en un futuro va a tornar para bien, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es buenísimo. Así es, así es. Es como ahora esa persona tiene que decidir, porque cuando ella dice, ¿cómo puedo hacer para volver a confiar? Es como que ya en su mano ha tomado esa actitud de desconfianza, porque no está entendiendo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, agarrarse de todos esos versículos, de todas esas verdades bíblicas de las que tú hablas y decir, suelto el no entender, suelto esta angustia o esta rebeldía que me puede causar, que no comprendo por qué Dios lo ha hecho. Y entonces vuelvo a agarrar las promesas de la Biblia y las verdades de que Dios me ama y que todo obra para bien, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y varios versículos ahí que tú has dicho. Entonces, se trata de soltar algo que se ha hecho ya verdad en ti, que es Dios no es confiable, Dios no es bueno, Dios me ha fallado. Eso tienes que soltarlo. Lo sueltas y vuelves a agarrarte a la confianza en Dios. Señor, no entiendo, pero confío. Claro. Esa oración que aclaras tú, ¿no? Donde se humilla. Sí, total. Y vuelve a confiar. Perdóname por haber dejado de confiar. Es grave ese asunto, haber dejado de confiar. Y luego creo que tiene que madurar. Siendo honestos, esta joven tiene que madurar en el sentido de ver a Dios como padre que permite, como yo puedo permitir en mi hijo, una corrección. Y en ese momento no le caigo tan bien, ni soy el padrazo, ¿verdad? Pero tiene que ver en qué resulta todo eso, que es por su bien. Entonces, al final, lo que produce en nosotros la prueba en ese momento, ese dolor, ese rechazo, esa situación desagradable, tenemos que entender que está desarrollando lo mejor de nosotros y aunque es malo, por encima de todo, lo cubre un manto, por así decirlo, de bondad de Dios. Es bueno. Si me ha tocado, lo que tenemos que tener es esa fe ciega o fe en Dios de que lo que estoy viviendo, aunque sea malo, sea poda, sea dolor, es bueno porque vino de Dios y Dios es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es. El jardinero quiere que crezcan su planta, Claro. ¿no? No quiere, obviamente, que sea fea, que sea... que esté ahí mal. A veces es lo que estamos hablando, el trabajo que hace el Señor lo hace para un bien, ¿no? A su final es bueno, perfecto y agradable. La cruz dejó claro qué es lo que Jesús siente por la humanidad. Entonces yo puedo confiar en eso. Yo puedo mirar a la cruz y confiar de que tengo un Dios bueno, un Dios que ha estado dispuesto a dar la vida por mí. Amén. Dice, ¿por qué permitió algo cuyo dolor le pedí que me librara? No sé cuál sería la situación, pero yo recuerdo una situación muy desagradable y fíjate que justamente era una situación que le habíamos pedido a Dios. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tamara y yo, mi esposa,
siempre habíamos querido tener, siempre de novios decíamos, 4 hijos, 3 partos. 4 hijos, 3 embarazos. ¿Por Dos qué? mellizos, ¿no? O sea, Porque uno de ellos fuera gemelar, un embarazo gemelar. Habíamos tenido primero a Josué, después a Job, y cuando llega Jonatán, nos dan la grata noticia que era gemelar el embarazo y que venían 2. Para colmo era niño y niña. Wow. Van transcurriendo los meses, le ponemos Jonatán y Ruth, el nombre. Chico, chica, íbamos a una unidad especial de alto riesgo, porque siempre que es un embarazo gemelar tiene más riesgo. Pasamos alrededor eran 5 meses y medio ya de gestación, donde habíamos pasado la etapa crucial, digamos, más delicada, donde se están formando todos los órganos. Así que nos dan la enhorabuena y de alguna forma pasamos de ese estado, ¿no? de ser cautos y esperando a que todo se desarrollara con normalidad, y fue así, todo se desarrolló perfectamente, nuestros hijos estaban creciendo, sus órganos estaban todos ya desarrollados, estábamos tan contentos y empezamos a llenar la casa, a recibir regalos y todas las cosas. Cuando hicimos el mes sexto, Tamara empezó a manchar y ya habíamos tenido algunas experiencias atrás y sabíamos rápidamente qué significaba. Fuimos al hospital y nos confirmaron que el corazón de Ruth, de la chica, de la niña, había dejado de latir. Esperaron una semana para corroborarlo y evidentemente fue así. Había dejado de latir, no lo sacaron, después me lo mostraron. Cuando nació Jonatán me mostraron el bebé que de alguna forma el organismo lo había absorbido, pero todavía tenía toda la forma. Fue algo desagradable verlo, pero eso creó en mí un dolor fuerte y Dios trató conmigo durante todos esos meses. No me devolvió a mi hijo, fijaos una cosa. Le pedimos, rogamos, durante esa semana le pedimos a Dios que hiciera un milagro. No nos imaginábamos que nos concediera algo que le habíamos pedido y después lo retirara. ¿Me explico? Fue como ponernos el caramelo en la boca y era lo que más yo le consultaba o le preguntaba a Dios. ¿Por qué has permitido algo que te hemos pedido tanto que nos dieras? ¿Nos lo has dado? Y hemos visto a ese Dios tan grande y tan bueno y después nos lo has quitado. Entonces, fijaos el detalle. No evitó el dolor, tuvimos que sufrir el dolor, lloramos mucho la pérdida. Sin embargo, lo que sí nos concedió fue toda clase de consolaciones. Visiones, yo recuerdo, tuve una visión y me llevaría un podcast, un programa entero para contar la anécdota, pero tuve visiones, tuve sueños donde mi hija estaba en el cielo. Después, con los años, se confirmaron esas visiones de una manera muy, muy impresionante. Lo que te quiero decir es que puede no evitar el dolor, pero te va a conceder con ese dolor detrás de ello conocer verdaderamente el corazón del Padre. Tamara y yo nos quedamos sin Ruth y creemos por fe que está con el Señor y el Señor la está cuidando, y así me dijo: ¿qué tal si yo te concedo a Jonatán y me das a Ruth y yo la cuido? Porque Ruth no era una semilla para dejarla en la tierra, sino directamente era para tenerla. Sería como el Señor habernos pedido un vientre de alquiler, habernos pedido que Tamara portara en su vientre un bebé y pudiera directamente nacer en el cielo. Lo gestó, lo tuvo ahí en su barriguita y directamente se fue para el cielo, porque Ruth era para el cielo, no era para aquí, para la tierra. Pero, wow, fue dolor, pero fue más grande todo lo que nos concedió, el consuelo y el regalo de entender mejor el corazón de Dios a través de esa situación tan desagradable. Y se tornó al final en una experiencia tan hermosa y lo recordamos con tanto gozo, pero es que en el momento presente podemos tener una esperanza de que un día la veremos, Tamara y yo. Así que estamos, de vez en cuando mi hija me pregunta: papá, Ruth estará en el cielo, ¿cómo será? Pues habrá crecido ya. Así que a esta joven le decimos que quizás no evitó el dolor, pero seguro que con esa experiencia ha debido de aprender mucho y estar más cerca del corazón de Jesús. Y yo creo que tenemos la opción, ¿no? De vivir a través de la experiencia que ella ha pasado
ella puede aferrarse a Dios y pasar el proceso que Dios la quiere pasar, o como Israel, estar en ese luto, que querían volver a Egipto, querían volver y estaban empeñados en que querían volver, y al final el Señor no podía llevarlo a otra dimensión porque estaban, por así decirlo, con la mente atrás, ¿no? Y yo creo que muchas veces ese es el punto, ¿no? Es decir, vale, me paro en frío, ¿qué quiere el Señor que yo pase, que yo saque en claro de todo esto? ¿Qué es lo que quiere para mi vida? Y entonces ahí estás trabajando, ¿no? Pero a veces estamos, pues, vale, estamos en la prueba, pero no cedemos y no confiamos, ¿no? Está ahí, yo creo, el punto. Si os parece, vamos a acabar aquí esta primera parte del podcast, y la segunda pregunta la vamos a tratar en una segunda parte. Primera parte para esta pregunta de esta dama, y la segunda parte vamos a tratar esa pregunta en la que se encuentran muchos jóvenes en ese agujero negro, como decía Enoch. Así que de este episodio vamos a tener dos partes muy interesantes, cada una de ellas con una pregunta que, bueno, pues vamos a tratar de analizarla y llevarla a fondo y sacar unas conclusiones que a ti, a mí, a todos nos ayuden. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio. Ajá.